Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y si vive alrededor de esta ciudad, los invitamos que participen en alguno de nuestros servicios. Están cordialmente invitados. Aquí tenemos suficiente espacio para guardar la distancia social, ¿verdad? Y participe, únase al cuerpo de Cristo. Pero antes de este estudio vamos a orar. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este servicio, por este estudio. Padre, guíanos, danos luz en las Sagradas Escrituras, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy especial que se llama el espíritu de destrucción. El espíritu de destrucción. Es muy importante este estudio que usted lo conozca, porque no es un espíritu nuevo, es un espíritu muy viejo que siempre ha usado Satanás para atacar a las iglesias. ¿Y cómo lo podemos reconocer? A través de la Biblia, ¿verdad? Este estudio está basado en Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 17, del 16 al 33, ¿verdad? Hechos o Actos, ¿verdad? Actos capítulo 17. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Dice Pablo en Atenas. Por eso este espíritu de destrucción se llama el espíritu de Atenas. Usted lo puede escuchar en la teología como el espíritu de Atenas, pero también como el espíritu de destrucción. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te destruye. Tarde o temprano te destruye, te lleva a la destrucción, ¿verdad? Y dice en la palabra de Dios así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad se entregaba a la idolatría, así que cuando discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de los nuevos dioses, que predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué esa nueva enseñanza que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses, los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino de oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, el cual estaba en la inscripción de el altar del Dios no conocido, que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo el Señor el del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como necesitase de algo, pues Él, quien da vida a todos y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna u otra manera, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en el que vivimos y nosotros somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, y siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, la plata o la piedra, escultura del arte o imaginación de los hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cual he establecido que un día Él juzgará al mundo con su justicia por aquel varón quien designó, dándole fe a todos por haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionósito de Areopagia y la mujer llamada Damaris, entre otros ellos. Vemos la historia, ¿verdad? Pero nos revela las Escrituras que hay un espíritu falso, y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Dice, es
un lugar donde Pablo fue que estaba lleno de idolatría, ¿verdad? Tenían muchos dioses, muchos templos, e incluso había un lugar donde decía el Dios no conocido, el cual Pablo usó para presentar a Cristo, ¿verdad? Sabemos la historia, pero detrás de cada estatua, de cada imagen, siempre hay un demonio, siempre hay alguien oculto, ¿verdad? Porque Satanás así usa las imágenes y usa las esculturas para esconder a sus espíritus malos. Y las personas que mezclan el malo espiritual con las escrituras son las personas que adoran menos al Dios verdadero, ¿verdad? Las personas, aquí vamos a poner número 1 aquí, pónganse mucha atención. Las personas que mezclan más lo sobrenatural que la palabra de Dios tienen el espíritu de destrucción, el espíritu de Atenas. O sea, estas personas es más importante ver lo sobrenatural, los milagros, ¿verdad?, que lo que dice la palabra de Dios. Entonces esas personas tienen el espíritu de Atenas, y vemos miles de personas en muchas religiones y muchas religiones falsas el día de hoy que tienen ese espíritu, porque si no ven, no creen. Si no hay milagros, no creen. Si alguien no se para de una silla de rueda, no creen. Si alguien no sana, no creen. Si no se caen como fichas de dominó, no creen. Entonces ese es el espíritu de Atenas, ¿verdad? No los sonidos que ellos producen o las acciones que ellos producen con su cuerpo. Ese es otro espíritu, porque las personas falsas que no tienen el Espíritu Santo, no se les tiende a meter un solo espíritu, se le meten varios espíritus. Pero ese es uno de los espíritus que se le mete al falso creyente, el espíritu de Atenas, o el espíritu de destrucción. Las personas que mezclan mal lo espiritual que las escrituras son personas que adoran menos a Dios verdadero, ¿verdad? Porque estos mezclan las costumbres, las tradiciones, el misticismo, el sortilegio, ¿verdad?, el espiritismo, la brujería con las cosas de Dios, ¿verdad? Porque quieren ver lo sobrenatural, y eso es una abominación para Dios, ¿verdad? Y vamos a ver Hechos o Actos 17:26. Actos 17:26, y dice así la palabra de Dios: de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y límites de su habitación. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que este Dios todopoderoso a través de Adán creó la creación, pero también nos dio un tiempo de habitación. ¿Qué es un tiempo de habitación? Que va a haber dispensaciones de los tiempos, que cada persona va a vivir un determinado tiempo. Dios sabe cuánto tiempo tú vas a vivir, cuántos años, cuántas horas, cuántas semanas, cuántos minutos. Él lo tiene todo ya planeado para ti, ¿verdad? Entonces vemos que Él nos da esa habitación. Vemos Actos o Hechos 17:22. Nos dice la palabra de Dios: entonces, puestos los pies en medio del areópago es como un teatro al aire libre. El areópago es un teatro al aire libre, ¿verdad?, en Grecia. Dijo: varones atenienses, ¿verdad?, porque eran de Atenas, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Pero la palabra traducida en el griego, Pablo está usando que ellos son muy supersticiosos, porque creen no solo en un Dios, creen en muchos dioses. Cuando alguien cree en muchas cosas es supersticioso, no es un creyente, ¿va? Y así tenemos muchas gentes en las iglesias que no solo creen en la sana doctrina, en la sana palabra, en las sanas palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, creen lo que ellos ven, creen lo que ellos escuchan, oyen a cualquier predicador y le creen, oyen cualquier video y le creen, oyen un supuesto, ¿verdad?, falso apóstol o falso profeta y le creen, ¿verdad? Esa gente no es religiosa, es supersticiosa, porque tiene supersticiones, cree en todo. Una persona supersticiosa cree en una pata de conejo, que si se pasa por abajo de una escalera, que si es viernes negro, que no sé qué. ¿Por qué? Porque está lleno de
en su mente está cautiva con llena de filosofías vanas y huecas que no son la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver 17, 27. Ya vimos esas tres citas y nos dice la palabra de Dios así, dice: y para que busquen al Dios de alguna manera, palpeando, puedan hallarle. Es una cita muy importante que el apóstol Pablo nos revela a través del Espíritu Santo, palpeando. ¿Por qué nosotros palpeamos para encontrar al verdadero Dios? Porque nosotros caminamos por fe y no por vista, ¿verdad? Por fe y no por vista, creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aunque ciertamente dice, aunque tú lo estés palpeando, aunque no lo puedas ver, aunque sea un Dios invisible, está muy cerca de vosotros. ¿Sabía qué tan cerca está nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan cerca está Dios de usted? Está en una cercanía que usted crea lo que hizo en la cruz. Y Él estará dentro de usted, así de rápido. Creyendo usted de todo corazón lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él entrará dentro de esa persona y lo sellará con su Santo Espíritu para una eternidad. Y empezará una transformación divina, ¿verdad? Pero cuando se mezclan, ¿verdad? Y buscan con el Señor, dice el 17:34, ¿verdad? Cuando Pablo les empezó a hablar de que por un varón que murió y venció la muerte, ahí muchos atenienses dijeron: espérate tantito, ya no creemos eso. Ya no creemos la parte de la resurrección. Ya vas a empezar a hablar otra vez de la resurrección. Muchos dijeron. ¿Y muchos qué dicen? Dice, más algunos creyeron. Más algunos creyeron. Y ahí estaban dos personajes que después Dios los usó, ¿verdad? Pero vemos que la mayoría de personas no creyeron lo que hizo Jesús en la cruz, no creyó que Él resucitó de los muertos. Ellos tenían comezón de oír. Ese es el espíritu de Atenas, de que tienen comezón de oír, pero cuando tú ya les revelas la palabra de Dios, no la aceptan. Por ejemplo, mucha gente tiene comezón de oír y usted le dice: no, pues tenemos que perdonar, tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que amar a nuestra esposa hasta la muerte. Entonces ya no les gustó, nada más tenían comezón de oír, porque no está el espíritu dentro de esas personas que los guíe a toda verdad, ¿verdad? Nada más quieren oír. Y ese es el espíritu de Atenas, que tienen comezón. Por eso muchas religiones falsas, denominaciones falsas, cristianas, se pasan de estudio en estudio y no aprenden nada. Porque solamente tienen comezón de oír. No tienen esa sed que tiene un verdadero hijo de Dios, como un ciervo que brama en medio del desierto, ¿verdad? Y dice, algunos lo recibieron, pero la mayoría no quiso nada, ¿verdad? El espíritu de Atenas es la inquietud de tener algo nuevo, ¿verdad? Por eso no están felices con las doctrinas, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Los que tienen el espíritu de destrucción o el espíritu de Atenas son personas que mezclan lo sobrenatural, apréndaselo, más que en la palabra. Segundo, en estos puntos, ¿va? Porque vamos a ver estos puntos. Tienen actitud de tener algo nuevo. Y así mucha gente tiene actitud de tener algo nuevo. Por eso hay iglesias que no hayan ya que enseñarles. Que escuelita de Jesús, que casas Chalón, que ahora vamos a hacer células, que ahora vamos a hacer los G12, que ahora vamos a hacer un retiro, ahora un evento de varones, una convención de varones, una convención de mujeres, porque ya no hayan qué hacer. Porque tienen comezón, pero no se conforman con la sana doctrina. El que no se conforma con la sana doctrina, con las sanas palabras de Jesucristo, no sabe nada. Vamos a leerlo, ¿va? Primera de Timoteo 3:6. Vamos a aclarar esto, ¿va? Primera de Timoteo 3:6. Bueno, déjenme ver. Primera de Timoteo 6:3. Dice la palabra de Dios: si alguno, escúchenlo muy bien, los que están viendo a través de este programa, a través de las redes sociales, escúchenlo muy bien, grábeselo en su mente.
Anótelo en su corazón, porque este versículo le puede servir para toda su vida, ¿verdad? Dice así: si alguno enseña otra cosa, no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? La doctrina que dejó a la iglesia, la sana doctrina. El que no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo y la sana doctrina que le dejó a la iglesia, dice versículo 4, ¿va? Vamos a poner aquí versículo 4 para que usted se lo aprenda, ¿va? Dice: está envanecido. ¿Sí sabe lo que está envanecido? Hay cuenta que es un fantasma, alguien que está caminando, que está muerto. No sabe. Delira. ¿Sí sabe cuando usted delira? Cuando usted está en su lecho de muerte y da patadas de ahogado, no sabe ni qué decir, no sabe cómo defender su religión, su secta, su concilio, dan patadas de ahogado. Dice, delira acerca de cuestiones, contienda de palabras, en su opinión, no bíblicamente, no refutando la palabra de Dios correctamente, trazándola bien, como dice 2 Timoteo 2:15, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Dice, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Por eso cuando tú predicas la sana doctrina, la gente te envidia. ¿Sabes por qué te envidia? Porque no te puede engañar. Y no puedes caer en su falsa iglesia. No puedes caer en su falsa denominación. No puedes caer con su falso supuesto apóstol, supuesto profeta. Te envidian. Y evitas pleitos, blasfemias. ¿Por qué? Porque esas personas están enfocados, dice la Biblia, a su vientre, al dinero, ¿verdad? No hacen la obra redentora, no tienen ese llamado, esa convicción, no lo hacen por amor, como Dios lo instituyó, ¿verdad? Sin ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces, el que no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo y la sana doctrina, está delirando, está casi muerto. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de Atenas. Quiere saber más, revelaciones más, nuevas cosas, pero las nuevas cosas van más allá que la doctrina, ¿va? Vamos a ver que las nuevas cosas quieren más profecía, quiero más revelación. No existen nuevas revelaciones. Ese es una abominación para Dios. Por eso Jesucristo cerró este libro. Este canon lo cerró Jesucristo, lo cerró con su revelación. ¿Qué dice? O Apocalipsis, como le cambiaron las Biblias católicas a este libro, porque el libro original dice la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿Y qué nos dice la revelación? Que todo ya está revelado. Entonces, ¿por qué hay predicadores que dicen que vieron esto, soñaron esto, que tuvieron una visión de esto? Y empiezan a decir tontería en media. Eso se llama adivinación, porque no está escrito en el canon. Pero si tú estudias las escrituras sistemáticamente y te das cuenta que las cosas se van a poner peor, la tierra se va a destruir, la iglesia va a ser arrebatada, la ira de Dios va a caer sobre todo el mundo, entonces tú te das cuenta, Dios te pone apercibido sin necesidad de charlatanes. Entonces es muy importante que tú leas la palabra de Dios, porque esta es la única revelación que hay. Otras revelaciones que no están en la Biblia son falsas. Y no es agarrar un versículo de la Biblia para tú hacer una revelación tampoco. Debes de estudiar profecía y que esta profecía esté en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y todo coordine sistemáticamente que Dios la dijo. ¿Se fija cómo hay espíritu de Atenas hablando a mucha gente, metiéndoles miedo? Porque no les mete seguridad. Lo único que te mete seguridad es esto. Lo único que te mete paz es esto, ¿verdad? Y mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Muchos traen chismes a través de este espíritu de Atenas, cuando Dios aborrece el chisme.
¿verdad? Traen idolatría, codician cosas. El espíritu de Atenas es de deseo, ¿verdad? Por ejemplo, en la Navidad, ¿verdad? En la Navidad el espíritu de Atenas está en plena Navidad. Muchos lo llaman el espíritu navideño, pero no es espíritu navideño, es espíritu de Atenas. Todos quieren comprar regalos nuevos, ropa nueva, todo nuevo. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Atenas, no es el espíritu de Dios. En ningún lado habla que hay un espíritu navideño en la palabra de Dios, ¿verdad? No es pecado querer algo, pero sí es pecado idolatrarlo, ¿verdad? Querer algo más, ¿verdad? Yo quiero una tele nueva, yo quiero un celular nuevo, yo quiero un carro nuevo. Yo me impresioné, el otro día tuvimos la oportunidad de ir con mi hermano Mike, ¿verdad? Que es dueño de este edificio, y fuimos a su hogar, a su casa, y en su hogar lo tiene por 35, 40 años, ¿verdad? Y tiene muchas cosas viejas, pero le sirven, ¿verdad? Tiene su sala, su comedor, ¿verdad? Que ya, ¿cómo se llama? Han pasado muchos años con él, pero son servibles y están bonitos y los tiene bien cuidados y los tiene. Lo único que ha cambiado sí fue la televisión, porque pues se acabó la televisión analógica. Pero tú puedes ver ahí una casa de un verdadero cristiano que no está enfocado a comprar nuevo todo. Se aguanta con las cosas que Dios le da, ¿verdad? Y es triste que nosotros codiciemos las cosas, ¿verdad? Hay personas que idolatran hasta a sus hijos, a sus mismos familiares, y la idolatría va más allá de adorar esculturas o imágenes, ¿verdad? Va más allá. Puedes tú adorar hasta personas. Muchas personas adoran hasta su propio pastor, su propio ministro. Y es una abominación, porque tú tienes que poner los ojos en Jesús, no en nadie más. Y hasta hay programas de televisión. Aquí en los Estados Unidos hay un programa que se llama American Idol. O sea, hacer un cantante, un ídolo, ¿va? Cantante. Entonces, la cultura enseña a hacer ídolos. Es el espíritu de Atenas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Colosenses 3:5? Dice, Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué hace haced morir lo terrenal en vosotros? Que nosotros sí tengamos una vida abundante, una vida buena, que tengamos, si Dios nos provee un hogar, una casa, un carro, pero que no queramos más, que queramos hacernos avaros, queremos tener más dinero, más negocios, más cosas nuevas, sino usar lo que Dios nos da para su reino, ¿verdad? Si Dios me da una camioneta, yo la uso para la iglesia. Si Dios me da un hogar, es para la iglesia. Si Dios me da algo, es para la iglesia. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Si los ángeles se postran ante su magnificencia, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Se fija? Entonces vemos que en Jeremías 6:16, vamos a anotarla porque quizás usted la quiera anotar en este estudio. Jeremías 6:16 dice, paraos, párate y ve por las sendas, ve los caminos que el mundo te ofrece y camina por las sendas antiguas, y tú vas a hallar paz. Por eso mucha gente no halla paz, porque no camina por las sendas antiguas, que escucha una noticia, que escucha otra. El espíritu de Atenas está así, está esperando las noticias para escuchar, está viendo qué noticia llegó nueva, porque tiene una comezón, y eso es malo porque turba tu paz interior. Tú tienes que llenarte más de la palabra de Dios. Cuando tú estés lleno de la palabra de Dios, entonces te pones a ver noticias, a ver cualquier cosa, pero no te va a afectar porque estás lleno de Dios. Estás lleno de Dios, ¿verdad? Dice, los padres en muchas ocasiones enseñan bien, pero cuando los hijos se van de sus hogares, adquieren el espíritu de Atenas, ¿verdad? Ya los niños, los jóvenes, ¿verdad? Quieren casa nueva, carro nuevo. ¿Por qué? Porque están influenciados por el mundo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con sus hijos cuando ya salen de su hogar, teniendo consejería, teniendo ese altar familiar, diciéndole a lo bueno y no lo malo, toman las sendas antiguas, ¿va? Porque hay una gran diferencia de una iglesia tradicional a una iglesia verdadera. Una iglesia tradicional es que sigue tradiciones. Una iglesia verdadera está apegado al 100% a la palabra de Dios. Pasen los tiempos, no pasa de moda. Muchos te dicen, no, es que eso ya pasó de moda, ya estamos en otros tiempos, ya la mujer se levantó, ya esto que lo otro, puros pretextos. Dios no lo dice, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque yo solo creo en la palabra de Dios. Y si yo empiezo a creer otras cosas, es el espíritu de Atenas que me está atormentando, y ese espíritu me va a llevar a la destrucción, porque es el espíritu de la destrucción, ¿verdad? Quieren saber la noticia todos los días, estar informados, quieren saber el chisme. Y eso es malo, ¿verdad? Porque Dios aborrece el chisme, ¿verdad? Pero tenemos que saber que no hay nuevas profecías, no hay nuevas revelaciones. Dios solamente nos habla a través de este libro. A través de este libro. No a través de un ministro, profeta o supuesto apóstol falsos, porque eso es adivinación, ¿verdad? Cuando alguien expone la palabra de Dios, tiene que predicar expositivamente. ¿Qué significa predicar expositivamente? Que todo lo que el predicador diga, aquí están los versículos, aquí están los versículos, aquí están los versículos. No 1 o 2 y los maquillo, va 1 o 2 y hago una predicación de 1 hora o media hora, no. Los versículos que apoyan lo que dice Dios, lo que dice de este espíritu de Atenas, de espíritu de destrucción que mucha gente lo tiene, ¿verdad? Y vamos a ver en la pizarra que las personas mezclan más lo sobrenatural que la palabra de Dios. Tienen el espíritu de Atenas, el espíritu de destrucción. Las personas que tienen actitud de tener algo nuevo tienen el espíritu de Atenas, el espíritu de destrucción. Las personas que su centro de idolatría y deseo, ¿qué es eso? Que tienen un deseo más grande que de Dios, ¿va? Hay gente que dice, mi deseo es tener una casa, mi deseo es tener un carro nuevo. ¿Por qué tu deseo no es estar aquí en la iglesia? Entonces, toda persona que tiene un deseo más grande que el de Dios, tiene al espíritu de Atenas. Y no tiene al Espíritu Santo, porque si tuviera el Espíritu Santo, lo redarguiría y lo empujaría a la iglesia. Lo llevaría, ¿verdad? El espíritu de Atenas le da de comer a la carne. Otra vez, el espíritu de Atenas le da de comer a la carne, o en inglés como dicen flesh. ¿Por qué el espíritu de Atenas le da de comer a la carne? Porque no te da de comer en lo espiritual. Y lo voy a explicar por qué. ¿Por qué, pastor, el espíritu de Atenas le da de comer a la carne? Porque quieren oír nuevas cosas, ¿va? Nuevas profecías, nuevas revelaciones, nuevos retiros, campamentos, noches de sanación, noches de varones, etcétera, 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 etcétera. Y tienen esa comezón. Y eso no alimenta tu espíritu, alimenta la carne. Aunque estén hablando de Dios, aunque estén hablando la palabra de Dios de fuera de contexto, alimenta la carne. ¿Por qué? Porque lo único que te alimenta el espíritu es la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta, como dice en Timoteo, bien trazada, para que te presentes como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, ¿verdad? Y después más adelante dice que toda la palabra bien trazada, segundo de Timoteo 3:16, dice, es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, mientras esté bien trazada. Como dice Pablo aquí, en tu tiempo, no en el tiempo que tú quieras. Entonces vemos que la palabra de Dios es así. La única buena noticia para el verdadero cristiano, la única buena noticia es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Y de ahí no va a haber otra buena noticia en su vida. Aquel que es sellado con el Espíritu Santo y sabe que Dios le encomendó a predicar el Evangelio por donde quiera que vaya,
No sabe que no hay mejor noticia que esa. No anda buscando otras noticias. ¿Por qué? Porque esa noticia es la que puede salvar a otros. Y como dice Romanos capítulo 1 y 2, ¿verdad? Hay una urgencia de predicar el evangelio de la gracia a otros para que estos lleguen a ser sellados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, va, segunda de Pedro 1, 19, 20, ¿verdad? Vamos a anotar la segunda de Pedro 1, 19, 20, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Esto. Tenemos la palabra profética más segura. No cualquier persona que llegue y dice, oh, yo tengo una revelación. Pues yo tengo la palabra más segura aquí, en mi mano. Y la tengo en mi corazón. Yo la tengo en mi corazón y la leo, la estudio, la medito todos los días y me lleno de ellas porque sé que es una verdad absoluta de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, que es más segura que una antorcha en la medianoche, ¿verdad? Para que tú te alumbres el camino. ¿Qué importa? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en otros países, verdad? A veces sí tenemos que ver las noticias, ¿verdad? Pero no enfocarnos a estar viéndolas como una adicción, porque si las vemos como una adicción, tenemos al espíritu de Atenas y no al Espíritu Santo, ¿verdad? Si hay problemas, si hay guerras, si hay una enfermedad, van a repetir las noticias muchas veces, usted la va a escuchar. Aquí no hay nadie en los Estados Unidos que no haya escuchado del COVID-19 y no todo el mundo escucha las noticias todos los días. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque la repiten. Entonces dice Efesios 5:12, ¿verdad? Que muchos, es vergonzoso que las cosas que hacen también las hablan ellos en secreto, ¿verdad? Es una vergüenza hablar de otros y no hablar de Dios. Es una vergüenza hablar de otros y no de Dios. Lo dice Efesios 5:12. Entonces, ¿usted de quién más habla? De lo que ve en las redes sociales, de lo que ve en la televisión, de lo que le dicen sus amigas, de lo que le dijo su comadre, de lo que escuchó de tal chisme, o habla usted más de Dios. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios hablan de Dios. Dice en Romanos 8, va, el que es de Dios, el que tiene el espíritu de Dios, hace lo de Dios, ¿verdad? Y el espíritu de Atenas es un espíritu que da de comer a la carne. Y dice 2 de Timoteo 1:13, 2 de Timoteo 1:13, la vamos a leer, 1:13, 2 de Timoteo, sí puse 2 de Timoteo 2:13, vamos a leerla, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que le dice el apóstol a Timoteo. Aquí está, 2 de Timoteo 1:13 nos dice la palabra de Dios, dice, retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor, que es Jesucristo. ¿Qué dice Timoteo? Retén, ¿qué? La sana doctrina, porque esto te salvará a ti y a otros, ¿verdad? Porque muchos extraviaron, como dice en Juan capítulo 2, ¿por qué? Eran de nosotros, mas no eran de nosotros porque no prevalecieron con nosotros ¿en qué? En la sana doctrina. Y apostataron. ¿Se fija? El que no está retenido en la sana doctrina, no se trata de tradición, se trata de convicción. Entonces, tú vas a fracasar. Es muy importante. Y dice 2 de Timoteo, va, capítulo 4, la comisión, no la gran comisión, la comisión para la iglesia que el apóstol Pablo deja a la iglesia, dice, prediques a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, exhorta, reprende, ¿con qué? Con la sana doctrina.
No le dice, Timoteo, sácate de la manga un pasaje de Jeremías y dales un fuetazo. No, con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Todo lo que Jesús le dejó a Pablo, y Pablo lo escribe en sus cartas apostólicas de Romanos a Filemón. Lo explica con lujo de detalle, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo y debemos huir del mundo. El espíritu de Atenas es querer más cosas, ¿verdad? Aquí, número 1 dice, el espíritu de Atenas es escuchar nuevas cosas, ¿verdad? Siempre quieren escuchar nuevas cosas, noticias, profecías nuevas, doctrinas nuevas, revelaciones nuevas. Número 2, ¿verdad? El espíritu es querer más cosas, ¿verdad? Ya lo hablamos, ¿verdad? Es querer más cosas, ¿verdad? Quieren nueva revelación, nueva iglesia, nuevas estrategias. Ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer un campamento, vamos a ir a la Tierra Santa, ya no hayan qué hacer. Cuando Dios nos mandó a predicar el Evangelio, a predicar lo que hizo Jesús en la cruz, para que muchos fuesen salvos, ¿verdad? Tercero, el espíritu de Atenas quieren dinero nuevo siempre. Y lo vamos a ver por qué el espíritu de Atenas induce al falso creyente a querer nuevo dinero para el orden mundial, porque viene una moneda falsa, viene un orden mundial donde va a haber una moneda mundial. Entonces, quieren que cambien las cosas, ¿va? Muchas iglesias ya están haciendo eso, ¿va? Muchas iglesias dicen, no, pues ahora vamos a aceptar las ofrendas con pago de tarjeta de crédito, con pago electrónico, con pago esto. ¿Por qué? Porque se adaptan al mundo. No dan así, les exigen a las personas que lo hagan, no lo hacen de corazón. Si tú estás en una iglesia y te dicen, no, pues tu pago lo tienes que hacer electrónico. No, pues yo lo quiero dar en efectivo. No, que tú no puedes. Entonces, porque están en el orden mundial, porque están en lo nuevo. ¿Va? Que no tiene nada de malo la tecnología, pero sí tiene mucho de malo el engaño. Ponga mucha atención. Bueno, bajo la administración de Obama, cuando estaba aquí el de presidente, nada más debíamos $3 billones. Cuando él salió de presidente, en los Estados Unidos debían 12 billones, para que usted se dé cuenta. Y vemos que los gobiernos comunistas, como han matado más de 100,000 personas, ¿verdad? En lo que es en la historia, ¿verdad? Su gobierno, su sistema, por tratar de hacer todo igual como lo quiere hacer el comunismo. El plan de Satanás es el dinero. ¿Por qué? Porque en tiempo de la tribulación van a usar el dinero y se van a poner la marca. Porque el dinero no tiene nada de malo, porque en Génesis 13, ¿verdad? Capítulo 13, en Génesis capítulo 13 nos dice que Abraham era riquísimo, pero no le afectó sus riquezas en su convicción, ¿verdad? Entonces vemos que el problema no es el dinero, es el amor al dinero, ¿verdad? Las riquezas de oro, ¿va? Cambiaron el oro por la plata, luego por el bronce, y luego ya pusieron hasta una tarjeta de plástico. Al rato ya va a ser todo sin hasta ni tarjeta de plástico, todo electrónico. ¿Por qué? Porque vamos hacia el comunismo, hacia una sola moneda, hacia el nuevo orden mundial. El espíritu de Atenas está trabajando muy lentamente para que la bestia salga arriba, ¿verdad? Y número 4 dice que está relacionado el espíritu de Atenas directamente con el nuevo orden mundial, ¿verdad? Por eso los dirigentes se juntaron en el año 1992, ¿verdad? El primer congreso de todos los líderes religiosos más altos, ¿verdad? Que el musulmán, que el cristiano, que el católico, y lo hizo el Papa Juan Pablo II, ¿va? Los trató de unir, ¿va? Oh, todos somos hermanos, todos tenemos el mismo Dios. ¿Cómo yo voy a tener el mismo Dios si yo no creo en el Buda? Yo no creo en Alá. Vamos a tener un estudio que el Alá de los musulmanes no es el Dios de Jacob, Abraham e Isaac. No lo es. Entonces, ¿cómo vamos a tener un mismo Dios? Y al rato una misma moneda, y al rato todos vamos a querer, todos nos vamos a amar, al fin que Dios es amor. Por eso están predicando eso mucho, que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor, y eso es mentira. La Biblia dice que sí, que Dios es amor cuando tú crees en el sacrificio que hizo su Hijo amado. Y vamos a tener un estudio de eso.
para que usted vea cómo malinterpretamos la palabra de Dios y le andamos diciendo a todo el mundo que Dios es amor. No, Dios es fuego consumador. Dios odia y detesta a los pecadores. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, Dios te odia. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes al Espíritu Santo, Dios, estás bajo el odio y sobre la maldición de Dios para destruirte. Pero los predicadores ya no predican así, ¿verdad? Predican todo es amor, todo es amor, todo es amor. Ese es el espíritu de Atenas, ¿verdad? Porque no hablan claro la Biblia, ¿verdad? Y vamos a estudiarlo en los pasajes de Juan 3:16, como Dios dice que, por lo tanto, Dios amó al mundo. Dice, loved, ¿verdad? Un ejemplo, ¿va? Dice, loved. No dice amor, dice loved. ¿Qué quiere decir eso? Que por amor Él lo dio. Y te va a amar si tú crees en el sacrificio. No dice que amó a todos, porque más adelante nos dice, el que creyó será salvo. El que no creyó ha sido condenado. Entonces hay una falsa evangelización, un falso evangelio que nosotros debemos de frenar, porque nosotros somos soldados de Cristo y debemos revelar la verdad a otros y que no caigan en este espíritu de destrucción y espíritu de Atenas, ¿verdad? Y en Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. En Sofonías 3:8, yo quiero que se aprenda esta cita, Sofonías 3:8. Ahí nos dice, ahí nos habla del ecumenismo. Nos habla de que se juntarán las naciones, ecumenismo, se juntarán las naciones, es una profecía, ¿verdad? Y el espíritu de Atenas, el problema del espíritu de Atenas, el espíritu de destrucción es que Satanás está llevándose a muchas almas, se está llevando a muchas almas al lago de fuego, a la destrucción. Debemos de orar y predicar la sana doctrina para vencer al espíritu de Atenas. ¿Cómo usted lo puede hacer, y los que están en su casa? Cuando alguien te diga algo, mira, yo escuché esto que el otro. ¿Sabes qué? No hay nada nuevo, todo ya está escrito. ¿A quién le crees? ¿A Dios? ¿O le crees al que te está diciendo eso? Oh, yo quiero esto, quiero lo otro. No pongas tu mirada en cosas terrenales, pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en Dios, ¿verdad? Oh, que el dinero, que esto, que el otro. No te preocupes tú por el dinero. Cuando tú amas a Dios, realmente Él te va a proveer, porque tú ya has sido, según Gálatas y Efesios, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos. No tenemos como falsos predicadores dicen, ¿verdad? Dios bendice al dador alegre. Es una aberración, porque eso no existe. Dice, Dios ama al dador alegre, no bendice, porque ya toda bendición ya la adquirimos en el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Y evite el orden mundial, ¿va? Que vamos a juntarnos, que vamos a hacernos amigos de todos los musulmanes, de todas las iglesias evangélicas falsas, al fin que todos adoramos al mismo Dios, al fin que todos creemos en el mismo nacimiento virginal. No, si tú no tienes la sana doctrina, tú no eres de Dios. Repito, si tú no tienes la sana doctrina, tú no eres de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces ponga mucho ojo. Como dice el hermano en el programa radial que tenemos, y los invitamos a los que nos están viendo a través de las redes sociales, el cafetín, ¿verdad? Ojo pelado. Abra bien los ojos para que usted no sea engañado, ¿verdad? Porque este espíritu, las personas creen más en lo sobrenatural. Y no se le hace muy obvio esto el día de hoy, que en las iglesias, que si no llueve oro, que si no hay piedras preciosas, que si no se levantan de la silla, que si no caen como fichas de dominó. ¿Y la palabra qué? La palabra es más importante. No puede venir ningún avivamiento sin la sana doctrina, sin la sana palabra. Segundo, la actitud, ¿verdad?, de tener algo nuevo siempre, ¿va? Vamos a actualizarnos. Deje que Dios obre, deje que Dios abra puertas en su ministerio, en su hogar, en su casa, en donde quiera que usted, Dios lo va a hacer. Porque si nosotros nos queremos adelantar las cosas,
a lo mejor no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? El espíritu de Atenas le da de comer a la carne, todas esas emociones, todas esas nuevas profecías, esos nuevos apóstoles, revelaciones, le da de comer a la carne. ¿Por qué? Porque no comen de la palabra, porque no es el espíritu. El espíritu de Atenas llevará a millones a Satanás y te engañará que hay nuevas revelaciones. Pongan mucha atención. Bueno, yo quiero decirles que pongan mucha atención en este estudio tan sencillo que tuvimos de el espíritu de destrucción. Cúbrase con la armadura de Dios. ¿Cómo? Creyendo al Evangelio. No nos podemos ir sin predicar el Evangelio, porque para eso Dios me llamó, no para otra cosa, ¿verdad? Sino para proclamar el Evangelio. Y claro, para darle vida a las ovejas. ¿Cómo? A través de estudios, a través de predicando la palabra de Dios. Pero lo más importante para mí es predicar el Evangelio. Por eso cada oportunidad que yo tengo de predicar, de hablar con alguien, yo le predico el Evangelio, porque para eso fui llamado. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice el apóstol Pablo de que yo les comparto lo que yo mismo recibí por Jesucristo. Él sí recibió una revelación. Dice, si crees, vas a ser salvo. Si no crees, has creído en vano. Que Cristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y según las Escrituras dice que la única obra que nos puede salvar es la obra redentora que Él hizo en la cruz, creyendo lo que hizo, que se puso en tu lugar, teniendo fe en esta sangre preciosa. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, el espíritu de Atenas jamás se te meterá a tu vida, porque está sellado con la promesa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.